Muy bien, hermanos, entonces en esta hora vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Vamos a leer a partir del versículo 11 al 32. Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 32. De todos es conocido esta parábola, la parábola del Hijo Pródigo. Pero en esta hora vamos a verlo desde la perspectiva de liderazgo. Dice así la Escritura, Lucas capítulo 15, versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y al menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras y has hecho matar para él el becerro gordo, entonces le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es viva y es eficaz, la cual trae, mi Dios, vida a nuestro corazón, nos ilustra, Señor, y nos ayuda también a ver nuestra condición. Señor, una vez más, Señor, te pido para gloria bendita de tu santo nombre, Señor, que esta palabra, Señor, traiga resultados para que la verdad tuya, Señor, pueda florecer en medio de cualquier, Señor, mentira, que pueda prevalecer ante todo engaño. Señor, te pido una vez más, Señor, que también en la mente, en el corazón de cada uno, Señor, esta palabra produzca cambios, Señor, los cuales son necesarios para nuestra vida. Te pido, Señor, que tú traigas, Señor, un redarguir muy importante, Señor, en la vida del liderazgo. En el nombre precioso de Cristo lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. Dentro, hermanos, del contexto de las familias hebreas, los hijos en aquel entonces también eran considerados como líderes, pero de mandos, podemos decir, gerenciales o podemos decir ejecutivos. El CEO, el líder general, era el padre. Pero los hijos que vemos aquí en esta parábola está reflejando también lo que en aquel entonces que los hijos tenían también un nivel de autoridad. Desde esa perspectiva, hermanos, nosotros podemos ver que estos
dos hijos que tenía este padre eran líderes. Usted y yo, como hijos de Dios, desde el momento en que nosotros aceptamos el desafío de poder formar parte de la familia de Dios por causa del nuevo nacimiento, el Señor nos ha dado privilegios, nos ha dado encargos, nos ha dado, hermanos, la bendición de participar en su reino. Pero así como sucedió en este caso de estos dos hijos, pero estos dos hijos, recuerden, eran líderes, porque bajo de ellos habían siervos, a los cuales ellos también estaban pues dirigiendo. Sin embargo, uno de estos hijos era el famoso hijo pródigo, pero en el otro caso no se mira tan pródigo. Pero de igual manera, cuando hacemos un análisis un poco más detallado, especialmente del hijo mayor, encontramos también que el hijo mayor era igualmente pecador que su hermano menor. O sea que esto nos está, hermanos, retratando que en el liderazgo, ya sea en aquellos que abiertamente están cometiendo pecados, como aquellos que lo están haciendo en forma escondida o de alguna manera no se han dado cuenta que están ofendiendo a Dios, vemos aquí, hermanos, las dos caras de la moneda del liderazgo que en muchas veces se da en la iglesia. Hermanos, es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema los dos líderes pródigos. Los dos líderes pródigos. En el primer caso, estamos hablando entonces de los pecados del pródigo fuera de casa. ¿Quiénes son estos líderes? Son los que tienen una franca rebelión y es evidente socialmente las cosas malas que hacen. Esto está reflejado en el caso del hijo menor. Vemos, hermanos, a lo largo de la palabra de Dios, no solamente vemos aquí el caso del hijo pródigo como un líder que está abiertamente, está ofendiendo a Dios, sino vemos, por ejemplo, el caso de Jonás. Jonás era un líder y él tomó la determinación de ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces vemos que no todos, hermanos, digamos los líderes, están conforme a la voluntad de Dios. Jonás tomó la decisión de irse a Tarsis cuando Dios le había dicho que se fuera a Nínive. Entonces quiero que analicemos, hermanos, brevemente acerca de las actitudes que llevaron al fracaso a este líder, en el caso específico del hijo menor. Y esto es importante que nosotros comencemos a hacer también un autoanálisis si son algunas de las cosas que vemos aquí que nos pueden llevar a estas condiciones tan lamentables. Vemos en este caso, lo primero que vemos en el hijo menor, vemos una soberbia. Vemos la soberbia al creerse mejor que su padre, porque él pensó que los planes y todos los proyectos que tenía eran mejor y por eso se rebeló contra su papá. Entonces, cuando un líder le da espacio a la soberbia, pensando que es mejor que otra persona, mejor que las autoridades que Dios ha puesto sobre su vida, ya sea este papá, ya sea mamá, ya sea un maestro, ya sea un pastor, ya sea un supervisor, ya sea quien sea, hermano, si nosotros empezamos a sentirnos superior a otra persona, es un síntoma que hay que tenerle mucho cuidado porque eso puede ser parte de la caída. Número 2, vemos otra actitud que llevaron al fracaso a este líder y fue el desprecio e ingratitud hacia su padre. Desde el momento que le dice, dame mi herencia, lo que le estaba diciendo, en otras palabras, papá, quisiera que ya estuvieras muerto. Cuando un líder, cuando un cristiano está despreciando y es ingrato hacia las personas que le han extendido la mano, que lo han amado, que lo han bendecido, que le han dado cobertura, que le han ayudado a caminar en su vida cristiana, pero de repente comienza a menospreciar a la persona que Dios ha puesto a su lado, y además de eso es ingrato, ese es el segundo síntoma de la caída de un líder. En tercer lugar, vemos el egoísmo, porque él estaba interesado en sus deseos, no estaba interesado en su papá. Cuando él le pide la herencia, recordemos que el padre en aquel entonces, él era el dueño de todo, y él vivía de los ingresos de su hacienda y de todo lo que tenía. Cuando el hijo pródigo le está pidiendo parte de su herencia, lo que está él viendo es por sus intereses. Aunque el padre iba a recibir menos, a él no le importaba. Cuando hay una persona
que solamente ve por sus intereses y no mira por los intereses de las demás personas, es el tercer principio, la tercera actitud de la caída de un líder. En aquel entonces, hermanos, Dios había establecido que las tierras, y eso lo podemos ver allá tanto en el libro Levíticos como en Números, vemos que las tierras cuando se repartieron, estas nunca se tenían que vender, sino que heredar. El hijo pródigo, cuando recibe parte de su herencia, lo que él hizo fue venderla. ¿Y por qué Dios estableció que no se tenía que vender? Para que se dejara en herencia a su descendencia y no existiera los niveles de pobreza que hoy en día se ven. Porque esto le iba a dejar a su descendencia, a sus hijos, a sus nietos, etcétera, y siempre iba a tener una propiedad. Pero desde el momento que él vendió la propiedad que su padre le estaba dando, a él no le importaba su descendencia. O sea que la descendencia de él iba a llegar a ser una descendencia que no tuviese recursos, que no tuviese tierra, especialmente en tierras como aquel entonces eran tierras, hermanos, que sus ingresos eran básicamente de la ganadería y de la agricultura. Entonces vemos acá que este joven líder, lo único que tenía en mente era su persona. Analicemos un poco, hermano. Como líderes estamos nosotros entrando en ese egoísmo, que no me importa lo demás, no me importa lo que suceda, a mí no me importa lo que pase en la iglesia, solamente estamos viendo por nuestro propio beneficio. La otra actitud que vemos aquí que llevó a este líder al fracaso es que no consultó sus proyectos, sus planes, pero planificó sus planes pecaminosos. Es decir, que siempre esconde las cosas negativas que ha de hacer. Un líder que no tiene transparencia, que no comunica lo que ha pensado hacer, especialmente como algo que es tan importante, pero no lo comunica, sino que lo esconde, es porque tiene algo malo. Y es aquí donde nosotros, hermanos, debemos evitar todo este tipo de cosas. Un líder que no consulta, todos los líderes deberíamos de consultar, pedir opinión. La Biblia dice con mucha claridad, en la multitud de consejeros hay sabiduría. El no hacer las consultas. ¿Por qué el hijo pródigo no le consultó a papá? Mira, papá, yo tengo este pensamiento, tengo esta idea, ¿qué te parece? Entonces, como él sabía que el padre le iba a decir que no era lo conveniente, por eso ocultó el proyecto hasta que se lo comunicó, no lo consultó. Un líder debe de aprender a consultar, no a informar lo que ha decidido hacer. Lo mismo, eso se mira, y es importante que esto se mira también en la familia, se mira en las empresas. Es importante la consulta, pero cuando alguien ya no consulta, sino toma sus propias decisiones, es uno de los principios o actitudes de su caída. Otro aspecto de la actitud de este joven que lo llevó a la derrota fue la rebeldía. Porque en el Antiguo Testamento, en capítulo 21 del libro de Deuteronomio, el versículo 18 al 21, nos habla con mucha claridad que la rebeldía era castigada con pena de muerte. Y él sabía perfectamente que como hebreo que había una sentencia. Sin embargo, a él no le importó. Una de las cosas que está afectando hoy más que nunca es que tanto en niños como en jóvenes, en adultos, nadie quiere someterse a ningún tipo de autoridad. No se quiere someter a nadie. Cada uno quiere hacer lo que bien le parezca. Ese es el sentido que había, o la costumbre que había en el tiempo de los jueces. Cada uno era una anarquía. Entonces, Dios realmente, hermanos, no desea que esto acontezca en la vida de ningún cristiano. Porque la rebeldía, dice la Biblia que es como el pecado de la hechicería. Entonces es decir que es algo que es tan ofensivo ante los ojos de Dios, como fue tan ofensivo el hecho de que este joven se rebelase contra su padre, el cual se estaba exponiendo a la muerte. ¿Sabe que eso sucede hoy en día también? La misma sentencia está vigente, solo que no es una sentencia capital de muerte física, sino una muerte espiritual. Cuando un líder se revela, lo que está sucediendo es, hay una muerte espiritual, una muerte ministerial. Vemos otra actitud, y era la autosuficiencia, porque él creyó que sus planes eran mejores y sin tener recursos. O
sin tener recursos. Vemos que un líder que es autosuficiente y cree que él puede hacer todas las cosas, eso es otro de los síntomas de una caída. El séptimo síntoma que quiero mencionar es la falta de respeto y exigencia. En otras palabras, hay un dicho muy popular entre nosotros los salvadoreños: limosnero y con garrote. Entonces, la falta de respeto hacia su padre, pero a la vez le estaba exigiendo. Entonces, cuando alguien es así, hermanos, realmente lo que está mostrando es que tiene un liderazgo que lo ha de perder tarde o temprano. Y además, como tiene una ceguera espiritual, no planifica su futuro. No calculó los recursos si le iban a durar por mucho tiempo y por eso los malgastó, dice la Biblia. Entonces, cuando un líder no planifica su futuro, entonces este es otro de los síntomas del fracaso. Ahora, esto nos lleva a hacer dos análisis de los síntomas del fracaso en el caso de este líder. El primer síntoma son previos a la frustración de sus planes. En otras palabras, es como una cortina de humo que le dice todo te va bien. Se recuerdan que vemos el caso de Jonás, iba en sentido contrario a la voluntad de Dios. Le dieron la bienvenida en el barco. Encontró el barco, él compró el ticket para irse. Todo era bueno, el viento era favorable, todo le iba bien. Cuando un líder tiene las actitudes que he mencionado, va a tener en su primera etapa, va a tener una cortina de humo. ¿Y cuál es la que vemos en el hijo pródigo, en este líder pródigo? Vemos, en primer lugar, que piensa que sus planes le traerán felicidad. O sea, hay una hipótesis y eso es totalmente falso. Número dos, hay un surgimiento de alegría ficticia. Empezó a gastar y a comer y a mujeriar y a hacer todo lo que quiso y se sentía aparentemente alegre. Además de eso, cree en sus malas amistades. Todos los amigos que tenía ahí, todos le hacían la venia, todos le aplaudían. Entonces aquí encontré la felicidad y la realización. Además, esta persona comenzó a comprar el aprecio de los demás. Y es de las personas que empezaron a gastar y a invitar y a hacer despilfarro de todas las cosas. Entonces, cuando un líder se ha equivocado, lo que va a encontrar, en primer lugar, como dije, primero comienza a tener una confusión en su mente, piensa que va a haber felicidad en las decisiones equivocadas, va a surgir una alegría ficticia, va a tener amistades que son negativas, aún dentro de la misma iglesia los puede encontrar. Además de eso, le compra las voluntades de las demás personas o compra el aprecio. Y es el centro de atención de los interesados o de los hipócritas. Entonces todo esto parece que le va bien, como que es una luz verde para que siga adelante. Esos son los síntomas previos a la frustración de sus planes. Pero viene el otro lado de la moneda y es después de la caída. Entonces los síntomas son diferentes. Quiebra financiera, desprecio de las amistades interesadas, soledad, frustración, abandono de los hipócritas en su necesidad, porque cuando él tenía hambre, ¿dónde estaban los amiguitos? ¿Dónde estaban las prostitutas? No había nadie. Además de eso, el desprecio aún por los no conocidos. Fíjese bien, hermano. Lo pusieron a apacentar cerdos. Apacentar cerdos para un judío era lo más denigrante que podía existir. Lo ponen en lo último. Y no lo conocían, sino que era una hacienda que estaba por ahí. O sea que la gente que no conocía de Dios se va a encargar de humillar a aquella persona que despreció lo que Dios le había concedido. Y llega a ser víctima de la injusticia, en este caso, de no recibir un salario. ¿Por qué tenía hambre? ¿Por qué quería comer las algarrobas? Estaba trabajando y no tenía salario. Entonces vemos aquí que cómo las cosas dan vuelta, pero todo porque tenemos malas actitudes. Y la evaluación de las pérdidas que este líder joven recibe, entre otras, está: despreció a Dios por sus deseos, despreció a Dios por creer en el pecado, despreció el amor de Dios por los hipócritas que le decían que eran buenos amigos para con él, pérdida de la cobertura
pérdida de la autoridad que antes tenía, pérdida de los privilegios que tenía como hijo en casa. Además vive en la miseria espiritual, familiar, social y económica. Y vive como un refugiado siendo un príncipe, siendo un líder. Vive como un refugiado siendo una persona llamada al servicio de Dios. Y es víctima de las injusticias. Todo esto acontece porque este joven líder no supo entender que es importante guardar los principios de la palabra de Dios. Ahora, en este caso es mucho más fácil de identificar los problemas para poderlos resolver, los problemas de carácter espiritual. Entonces vemos acá, hermanos, ese básicamente está representando a una serie de hombres y mujeres que a lo largo de la historia tuvieron el privilegio de ser hijos de Dios, de haber sido llamados a una herencia maravillosa. Dentro de esa herencia, no solamente una herencia, digamos, económica, sino una herencia, sobre todo una herencia espiritual, una herencia ministerial. Sin embargo, por darle espacio, por haber creído en las cosas que no se le debe de poner fe, comenzó a caer en derrota tras derrota. Pero esto nos lleva entonces a analizar al segundo pródigo. No es el que está fuera de casa, pero aquí podemos hablar del pródigo dentro de la casa. Y este es el más complicado. A partir del versículo 25 en adelante, vemos lo que la Biblia nos dice, lo que la Biblia retrata acerca de este líder. Es decir, ese líder que está en la iglesia, ese líder que está sirviendo, ese líder que no se le puede señalar algo negativo porque todo aparentemente está bien. Pero sin embargo, vemos que también tiene ciertas características pero muy parecidas a la de su hermano menor, a su líder, a aquel líder que sí, socialmente se le reconoció y se conoció sus faltas, pero en el caso de él no las podía ver. Y es aquí, hermanos, donde tenemos que tener mucho cuidado. Son las personas que son rebeldes en lo oculto, que aparentan ser obedientes, que todo está bien. Venimos a la iglesia, diezmamos, ofrendamos, estamos sirviendo, estamos haciendo esto, hacemos lo demás. Pero dejemos que sea el Espíritu Santo que nos ayude a entender nuestro propio corazón. ¿Qué ventajas tenía este líder o el hermano mayor? Las ventajas no consideradas porque él tenía una ceguera espiritual. Fíjense bien, era este líder, este hermano mayor, no podía ver las bendiciones que tenía. Entre ellas, por ejemplo, como hermano mayor, era heredero de los 2/3 de la herencia. Eso lo vemos en Deuteronomio 21:17. El primogénito o el hermano mayor tenía el derecho de los 2/3 de la herencia, pero no las podía ver. Le está reclamando a su papá que por qué no le había dado un cabrito, si él era heredero de los 2/3 de lo que su papá tenía. No solo eso, no podía ver como hijo mayor que tenía la responsabilidad, y esto todo lo vemos dentro del contexto cultural de aquel entonces, de ser un reconciliador entre el padre y los hijos menores. El hermano mayor servía de mediador, hermanos, cuando había algunas diferencias entre el papá y los hermanos menores. Pero él no quiso hacer eso. Al contrario, sino que le dijo, tu hijo, no dijo mi hermano, malgastó esto, entra por favor a la fiesta. Y no quiso entrar, no quiso formar parte de ese ministerio de reconciliación. Pero también, otra de las ventajas que él tenía, pero por la ceguera espiritual no lo podía ver, es que podía participar de todo lo que tenía, mas no lo podía ver. Tenía el derecho él de poder agarrar un cabrito y comérselo con sus amigos y no podía. Entonces vemos aquí, heredero, reconciliador, y era dueño de todo, pero no lo podía disfrutar. Esto nos habla, hermanos, también de un cuadro de liderazgo hoy en día dentro de todas las iglesias. Y esto ha existido a lo largo de la historia. Hermanos, somos herederos de Dios en Cristo Jesús. Él nos ha dado todas las cosas. Nos ha dado no solamente la salvación, nos ha dado ministerio, nos ha dado las oportunidades, nos ha dado muchas cosas lindas,
hermano, los dones del Espíritu en algunos casos, etcétera. Entonces, pero Dios también nos ha dado la bendición de ser, hermanos, colaboradores, hermanos, dentro de la obra de Dios. Somos embajadores de Dios en Cristo Jesús. Pero no podemos mirar esa bendición y tampoco podemos participar, no podemos apropiarnos de las promesas de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Nos quejamos. ¿Conoce usted líderes que se andan quejando de todo? Que no les ha dado a nadie un cabrito cuando ellos son dueños de las dos tercios de la herencia. Tenemos la palabra, tenemos, hermano, la unción del Espíritu. Dios nos ha llamado a ser reconciliadores, es decir, a poder llevar, por ejemplo, la palabra de Dios en los grupos que estamos nosotros liderando, hermano. Sin embargo, no vemos ese privilegio. El Señor nos respalda, el Señor está ahí, hermano, dándonos el conocimiento que es parte de los recursos que tenemos del reino, pero nos quejamos. Entonces, cuando un líder se queja, ¿qué es lo que está detrás de ese sentimiento y de ese malestar? Es que está ciego. La pregunta es, ¿por qué está ciego? Esto nos lleva entonces a hacer un análisis un poco más detallado. Entonces, por eso que al ver aquí en la Escritura, podemos ver algunas características pecaminosas. Lo único que puede cegar a un líder es el pecado. Cuando el líder anda en libertad en Cristo, entonces tiene luz, como Él está en luz. Pero cuando hay pecado, entonces ocurre estos fenómenos. Y por lo menos quiero mencionarle por lo menos 7 pecados que vemos así rápidamente en la vida de este líder o el hermano mayor. En primer lugar, vemos aquí el orgullo al considerarse mejor que su hermano. Tu hijo, o sea, él se sentía mejor que su hermano menor, porque sí lo había avergonzado a papá, había hecho públicamente realmente unas cosas pues totalmente fuera de orden, pero él no. Entonces, desde el momento que aparece el orgullo en el corazón, hermano, pregunto, ¿no es igualmente pecaminoso el orgullo que cualquier otro pecado? Satanás no fue derribado del cielo por borracho, por mujeriego, por estafador, por secuestrador, hermanos, por andar matando. No, la soberbia lo derribó. Y esto lo podemos ver también en el caso de un líder llamado Nabucodonosor. En el libro de Daniel, capítulo 5, versículo 20, dice la Escritura: mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Si en este caso vemos aquí a este líder que por su orgullo fue depuesto de su cargo, se le quitó los privilegios, hermano, preguntémonos en esta hora, ¿me siento yo orgulloso de no ser como la chusma de otros líderes? ¿No me siento yo mejor que aquellos que nunca realmente, o más bien, me siento mejor que aquellos que han pisoteado públicamente? Se ha visto los problemas, hermano, a nivel, digamos, del grupo. Nos sentimos orgullosos de ser mejores. Hermano, es algo que necesitamos nosotros evaluar, porque el pecado del orgullo tiene el mismo peso de ser, digamos, un borracho, como lo vemos en el caso del hermano menor. No solamente eso, vemos otro pecado en el hermano mayor o este líder, y es la falta de misericordia. Dios nos llama a hacer misericordia, pero en este caso vemos acá que él no quería realmente hacerlo. En lugar de perdonar a este hermano, lo estaba rechazando. La Biblia dice en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces vemos acá otra clase de pecado que lo estaba haciendo ciego a este líder, y no podía ver la viga que estaba en su ojo, y podía ver la paja que estaba en el ojo de su hermano.
Entonces, la falta de misericordia, hermanos, es también igualmente, hermanos, algo que nos estorba en nuestro liderazgo. Hermanos, ¿por qué no hacemos un análisis en nuestra vida? Si hay falta de perdón, igualmente es pecado. Y todo líder que no puede perdonar, no puede ser un discípulo de Cristo. Porque si Cristo, siendo Dios, perdonó a toda la humanidad, ¿quién es usted y quién soy yo para no perdonar las ofensas de mis hermanos menores? Es decir, de aquellos que nos han dañado. Hermanos, somos llamados a perdonar. Entonces, la falta de misericordia es un pecado que existe en muchos líderes. El otro pecado que vemos aquí es el desprecio y aborrecimiento. Tu hijo, no dice mi hermano, tu hijo. Esa actitud de desprecio y de aborrecimiento existe también en algunas personas que les está minando su vida espiritual y también su liderazgo. Nosotros somos llamados, hermanos, no solamente a hacer misericordia, sino el poder, hermanos, acercarnos al hijo pródigo. En Levíticos, en el capítulo 19, versículo 16, dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Hay que razonar. Si hay habido una ofensa, pues tengo que dialogar. Me está hablando de razonar. Eso significa un diálogo. Pero no somos llamados a aborrecer. Y una de las maneras de aborrecer es el chisme. ¿Sabían ustedes que esa es una de las expresiones del aborrecimiento? Y algunos no entienden lo que significa chisme. El chisme, hermanos, básicamente es hablar, ya sea algo falso o verdadero, pero que va en deterioro de la reputación de aquella persona. Alguien dice: pues yo estoy diciendo la verdad. ¿Y quién lo mandó a usted a ser el ministro de Relaciones Públicas para divulgar los errores de los demás? Eso se llama chisme. Pero es que es verdad. Bueno, es que eso es chisme. Si Dios, hermano, no publica nuestros errores, mucho menos nosotros, aunque sean verdad. Y en el peor de los casos, la otra cara del chisme es decir mentiras y andar hablando a espaldas de otro. ¿Cuántos antes de entrar a este lugar estaban chismeando allá? Yo les aseguro que varios de ustedes lo hicieron. Lo hicieron. No es que me lo está revelando el Señor, no. No, hermanos, eso es casi matemático. Entonces, estamos afectando, hermanos, nuestra vida, estamos afectando nuestro liderazgo. Y hermanos, cuando la Biblia habla de aborrecimiento, esto es algo grave, muy grave. Porque en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 2, en el versículo 9 y 11, dice así: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. O sea, que un líder que aborrece a su hermano está en tinieblas, no anda en luz. Y si no anda en luz, anda en pecado. Dice: el que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Cómo puede entonces ser líder si no sabe para dónde va? Una de las virtudes o una de las características de un líder es porque sabe para dónde va. Si nosotros no sabemos para dónde vamos, ¿cómo vamos a pretender a guiar a alguien que vaya a ese lugar? El aborrecimiento ciega el discernimiento y la visión de un líder. Y en el capítulo 3 siempre de esta epístola, el versículo 15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El aborrecimiento del hermano mayor hacia su hermano menor básicamente lo estaba convirtiendo en un criminal delante de los ojos de Dios. Respiren un poco, por favor, hermano.
respiremos. Es importante que nosotros veamos estos pecados a la luz de la perspectiva bíblica. Otro de los problemas o características pecaminosas de este hermano mayor era juzgar. En otras palabras, tener una opinión y lanzar un veredicto condenatorio. En el capítulo 14 de la epístola a los Romanos, vemos aquí, hermanos, lo que dice la Escritura es una exhortación a no juzgar. Versículo 10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Hermano, si el Señor dijo con mucha claridad, si hay alguien que pone o sirve de tropiezo a uno de estos mis pequeños, es mejor que se ate una rueda de molino y se lance al mar. Y una de las maneras de poner tropiezo para que otros avancen en los caminos del Señor es a través de juzgar. Y cuando nosotros juzgamos, estamos poniéndole zancadilla a mi hermano o a mi hermana para que tropiece y no se levante. ¿Cuántas personas, a través de haber sido condenadas por nuestra lengua, ahora no se pueden levantar? Eso es pecado. Y estamos en la iglesia y servimos en algún ministerio y nos sentimos que andamos bien, cuando hay una enfermedad muy grave en nuestra vida. Otro de los problemas que tenía este hijo mayor es que él señalaba la rebeldía de su hermano y él era rebelde, porque su padre le dijo: entra, y no quiso entrar. Pregunto, ¿no es eso rebeldía? Era un insulto a la autoridad de su padre el no querer entrar. O sea que la rebeldía se puede manifestar en una forma muy diplomática o más, digamos, un poquito menos agresiva que la otra, pero igual es lo mismo. Es rebeldía, solo que algunos saben, hermano, ponerle un poquito más de adorno, pero igual es un pecado que estaba allí. Entonces pregunto, hermanos, cuando nos dan algunas indicaciones, ¿somos nosotros obedientes? O sencillamente decimos: no, yo no necesito. ¿Y para qué me están diciendo? No, entre, por favor. No quiero entrar. Me están diciendo que haga esto, pero yo no lo hago. Es que yo lo voy a hacer a mi manera. Por eso canta a mi manera. Entonces, hermano, pregunto, aquí los hijos que están aquí, que son líderes, pregunto, ¿eres un hijo, una hija que aprende a obedecer órdenes de papá y mamá? ¿Habrá una esposa que está sujeta a su esposo en el Señor? Habrá también hombres que cuando la esposa tiene razón y tiene la indicación de Dios, ¿se puede someter también a lo que es de Dios o no se puede someter? Si nosotros estamos actuando en rebeldía, no podemos ser líderes. No podemos, porque estamos ciegos, y es por eso que vemos otro tipo de resultados en nuestra vida y en el servicio. Además de eso, este hermano mayor renunció al vínculo de la hermandad. Si renunciamos al vínculo de hermandad, es decir, yo voy a hacer las cosas como yo quiero, me aíslo de los demás y no estoy interesado en tener comunión con otros, eso es pecado, porque somos miembros de un solo cuerpo. No puede decir la mano al ojo que no lo necesita. Entonces, cuando tenemos ese tipo de actitudes, está reflejando que nosotros también, aunque tal vez no nos hemos revelado como el hermano menor, pero sí actuamos en una vida pecaminosa, estando dentro de la iglesia, sirviendo en cada ministerio. Vemos también otra actitud pecaminosa en este hombre, y es que era un religioso acusador de las faltas de otros y no podía ver la suya. O sea que estaba ciego. No podía ver que él era orgulloso. No podía ver que en él no había misericordia. No podía ver que en él había desprecio y aborrecimiento. No podía ver que él era un juzgador, él era un juez. No podía ver que él era un rebelde también contra su padre. Él también no podía ver que él estaba renunciando a los vínculos de hermandad. No podía ver su propia falta.
El Señor Jesucristo por eso reprendió al liderazgo de los fariseos al decirle: ustedes andan viendo la paja en el ojo de su hermano y no pueden ver la viga que está en la de ustedes. Saquen primero la viga que está en vuestro ojo para que puedan ver la paja que está en el ojo de su hermano. Tengo dos preguntas. ¿No son todos estos pecados igualmente condenables o son excusables por ser de cuello blanco? Entonces, ¿qué podemos nosotros, hermanos, sentir con respecto a aquellos que han fracasado? Han caído a la vista de los demás. No hay ninguna diferencia. La experiencia para este líder que estaba sirviendo en casa, falta de entendimiento de su herencia, no disfrutó de la abundancia espiritual que tenía en casa, vive distanciado de las personas que aborrece, es víctima de la envidia, es infeliz porque no entra a la fiesta, está frustrado por no experimentar las promesas de Dios en su vida, en el liderazgo que está ejerciendo. Esto, hermano, nos recuerda en el caso de aquel líder, aquel fariseo que decía: gracias te doy, Señor, porque no soy como este publicano. Pero este no fue justificado, más el publicano decía: sé propicio a mí, pecador. Hermanos, este es un momento muy importante. Estuvimos haciendo un análisis en la última oportunidad para hacer un análisis si realmente hemos nacido de nuevo. Pero este análisis tiene que ir a otro nivel también. ¿Soy yo un hijo pródigo en casa de la iglesia? Al tener todo esto, definitivamente no estamos bien. Pero esto nos hace ver, hermanos, que los resultados son similares en ambos pródigos. Por ejemplo, tanto en el líder menor como en el líder mayor, los resultados espirituales eran que los dos están ofendiendo a Dios viviendo en pecado. No experimentan una verdadera comunión con Dios. Esto, ni el hijo que estaba en casa tenía una buena comunión con su padre, ni el que estaba fuera de casa. No se manifiesta el fruto del Espíritu Santo en ninguno de los dos. Hay un vacío en sus corazones. Tanto en el hijo pródigo que estaba fuera de casa como el hijo pródigo que estaba dentro de la casa. Y había un vacío que lo externó. Nunca, papá, me has dado. En otras palabras, eres un ingrato, Padre mío. Yo nunca te he faltado. No podía ver su error. Pero había en él, había ahí una frustración, había un vacío. Pero también no sienten el respaldo de Dios. El líder menor no vio el respaldo fuera de casa, pero tampoco el que estaba dentro. Se da cuenta que los resultados espirituales son similares y los resultados ministeriales de igual manera. Vemos entonces el hijo menor que estaba fuera de casa no producía, no había fruto, no había servicio. Tampoco el que estaba en casa, no hay producción. Además, no están satisfechos con lo que hacen o lo que tienen. El hermano mayor tenía los dos tercios de la herencia y no se sentía bien. Y el otro que ya lo había acabado todo tampoco se sentía bien. O sea, no están satisfechos con lo que hacen. Preguntémonos, ¿estoy yo satisfecho con lo que estoy haciendo? ¿Con lo que Dios me ha dado? ¿O tengo envidia de otros líderes? Son una carga y no colaboradores. El hermano menor era una carga, pero igualmente el que estaba dentro de casa era una carga. Si nosotros estamos siendo carga y no colaboradores, estamos desparramando en lugar de recoger. Entonces esto es una luz que nos ayuda a entender realmente en qué posición nosotros estamos. Entorpecen los planes de Dios, el uno y el otro. Lo entorpecen. ¿Estamos nosotros siendo facilitadores de los planes de Dios o los estamos obstaculizando? Los dos no son de bendición para los demás. Ni el hijo pródigo fuera de casa, ni el pródigo dentro de casa. Ninguno de los dos son de bendición para los demás. Y además retrasan el avance de la iglesia. El hermano menor, como el hermano mayor, ninguno colaboró para la hacienda de su Padre. Y la hacienda de nuestro Padre Celestial es la iglesia. Entonces, si nosotros no estamos empujando, no estamos ayudando al avance, entonces
lo más seguro es que estamos en una desventaja, no solo espiritual, sino ministerial, la cual tenemos que evaluar con mucha sinceridad. Y ¿sabe qué? Los dos consumen recursos sin resultados. Consumen toda clase de recursos. El que estaba en casa comía, se comió más no sé cuántos cabritos a lo largo de su vida, pero no había resultados. El hermano menor igual, se comió todo y no había producción, no hay resultados. Entonces, hermanos, si nosotros podemos mirar esto, que estos dos tipos de liderazgo pródigos, las causas y los efectos son idénticos, entonces yo tengo que poner mi barba en remojo y hacer un autoanálisis de cuál de estos dos grupos yo pertenezco. Mi Padre eterno, por su misericordia, nos llamó a ser hijos de Él, pero por cuanto somos hijos, nos puso a servir en su obra. ¿Cuál es la solución entonces para ambos pródigos? En primer lugar, hay que reconocer el pecado. Dice la Biblia que el hermano menor, dice, volviendo en sí, dijo, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Saben, hermanos, que para los hermanos menores, es decir, para los que han, demostrado una abierta rebeldía, es más fácil reconocer el pecado que para aquellos que han demostrado una rebeldía solapada. Es más difícil reconocer el pecado. El hermano menor, es decir, el rebelde abiertamente lo reconoce y el rebelde solapadamente no lo reconoce. Pero es importante que ambos podamos reconocer nuestro pecado. 2, arrepentirnos delante de Dios. Decir, Señor, te he ofendido. El líder menor empieza a pedir perdón. Dice, he pecado contra el cielo, es decir, contra Dios y contra ti, papá. O sea que vemos aquí algo muy importante, dolor por haber ofendido a Dios. Si queremos una restauración del liderazgo conforme a la voluntad de Dios, tenemos que arrepentirnos y pedir perdón a Dios y a las personas que hemos ofendido para restituir la honra. El líder que abiertamente hizo las cosas malas, no solamente le pidió perdón a Dios, sino perdón a su autoridad inmediata, superior, que era su papá, para poder restituir la honra a la cual él la humilló. Entonces vemos cuán importante es esto. En cuarto lugar, es someternos incondicionalmente a Dios. Le dijo el hermano menor, el hijo menor le dijo a su padre, hazme como a uno de tus siervos. En otras palabras, aquí no vengo con pretensiones, abandono mis derechos como hijo, no merezco ser tu hijo. En otras palabras, le estaba diciendo, no vengo con reclamos, no vengo con condiciones, me someto a ti. ¿Y qué fue lo que pasó con él? Se le fue restituido todo. Saben, hermanos, que cuando se le dio el anillo, dentro de la cultura de aquel entonces, el anillo que el padre le dio era un anillo que tenía un sello. El sello con el cual él hacía todos los contratos, que hacía todas las transacciones. Ese es un sello de familia. Y cuando usted y yo, hermanos, venimos delante de Dios con esa actitud de sometimiento incondicional, ¿qué es lo que va a pasar? Dios ha de devolver la autoridad que se había perdido. Dios nos va a dar las oportunidades que se habían perdido. Vemos también, hermanos, otro aspecto importante para encontrar una solución en ambos casos. Es aceptar la responsabilidad de madurar espiritualmente. Cuando el padre le hizo esa fiesta, entonces, claro, él la participó, el otro no la quiso participar. Entonces nosotros tenemos que aceptar esa responsabilidad de madurar en la fiesta que Dios nos ha preparado. Es decir, la fiesta de la palabra de Dios, vivir y andar en el Espíritu. Y también, hermanos, no mirar atrás, olvidarnos de volver otra vez a tener planes, y hermanos, que nacen de nuestra naturaleza carnal. Hay que cortar con todo eso, y además de eso hay que servir con la visión de honrar a Dios al llevar mucho fruto.
Cuando el padre le da ese anillo, significa que él iba a tomar el liderazgo, iba a tomar la responsabilidad de producir la hacienda, pero también de poder disfrutar de la segunda oportunidad que su padre le estaba dando. Entonces, cuando el Señor perdona, hermanos, tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos y a la vez el poder decir: Señor, si tú me vas a usar, aquí estoy. Sea este un líder pródigo fuera de casa o un pródigo en casa. Cuando Dios, hermanos, en nuestro Señor Jesucristo vio a Pedro aquella noche tan difícil, donde Pedro se convirtió en un pródigo, siendo un líder, le negó. Jesús le había dicho que antes que el gallo cante 2 veces, él le iba a negar 3 veces. Una muchacha, antes de que cantaran los gallos, le dijo: tú eres uno de ellos. No fue redarguido ese líder de su falta por el señalamiento de las personas que estaban a su alrededor. Canta el gallo 2 veces. ¿Qué pasó? Nada. Jesús le había dicho que antes que el gallo cantara 2 veces, lo iba a negar. O sea, no fue redarguido. Pero cuando Jesús sale, después de haber sido vituperado, dice que Jesús lo vio. Esa mirada de amor y de misericordia penetró hasta el espíritu de Pedro. En ese momento empezó a llorar amargamente y se acortó. Esa mirada es la que necesitamos ahora. El redarguir del Espíritu Santo, que nos pueda hacer sentir si soy un líder pródigo fuera o dentro de casa. Pero igual, en ambos casos, ¿qué necesitamos? Decir: Señor, aquí estoy, he pecado. Y una de las cosas, hermanos, que sucede es que cuando andamos en esa condición no podemos progresar. No hay fruto. No vemos, hermanos, el respaldo de Dios. No se mira, hermanos, digamos, los resultados como nosotros quisiésemos. Y entonces viene la frustración tanto en uno como en otro. Y en el peor de los casos, que es lo más difícil, pero para Dios no es imposible. Especialmente los líderes que están sirviendo dentro de la obra de Dios. Porque tienen tantos años de haber aceptado a Cristo. Tienen tantos privilegios a lo largo de los años. Tienen tantos recursos. Tienen tantas millas corridas dentro del servicio de la obra de Dios. Y dice: todo está bien. Sin embargo, cuando todo lo examinamos a la luz de la presencia de Dios y de su palabra, salimos en enorme desventaja. Y nosotros no podemos ver que la falta de productividad, la falta de compasión, la falta de misericordia, la rebeldía que está ahí, que no puedo ni siquiera sujetarme a un hombre, ¿cómo me voy a sujetar a Dios? Cuando existe la infidelidad, cuando existe la crítica, cuando existe, hermano, el juzgar a otro, el sentirme orgulloso porque no soy como aquella persona tan horrible que cometió tal cosa. Esas cosas tenemos que evaluarlas a la luz de la presencia de Dios. Y cuando el Espíritu Santo redarguye, trae dolor. Y ese dolor que sintió Pedro fue el dolor de parto del alma que le trajo salud, le trajo vida a Pedro. Lloró amargamente. Qué triste cuando no se reconoce nuestras faltas. Siendo herederos, nunca vamos a disfrutar de la bendición de Dios y vamos a vivir quejándonos. En la iglesia no me toman en cuenta. Yo mejor me voy a otro lugar. A partir de este día renuncio. ¿Por qué? Porque somos pródigos dentro del ministerio. Que Dios nos ayude. Yo no sé cuántos están dispuestos a que Jesús nos vea con una mirada de amor, de misericordia, pero con verdad, que desnude nuestro corazón y nos haga ver lo malo también que está en nosotros. Entonces, ¿qué va a suceder? Nuestro Padre Celestial, como en el caso del padre de estos 2 jóvenes, Él ha de preparar una fiesta. Va a preparar una llenura del Espíritu Santo. Va a preparar en su banquete
conocimiento de la palabra de Dios. Va a preparar la paz que todos nosotros necesitamos. Va a preparar, hermano, un banquete de amor en el cual nos amemos los unos a los otros. Va a preparar dentro de todos los componentes de ahí, de esa comida, estará el gozo de Dios, estará la paciencia, estará la alabanza. Hermano, cuántas cosas nos estamos perdiendo. Entonces Dios nos dice, entra, hijo, pero yo no quiero entrar. Hermanos, es tiempo que nosotros podamos venir delante de Dios y decirle, Señor, aunque mi corazón no me redarguye, pero tú eres más grande que mi corazón. Mírame, Señor, escudriña mi alma y saca lo que no está bien en mi vida. El llamado es para que usted y yo, en esta hora, ya sea que nos identifiquemos con un grupo o con otro, que podamos reconciliar con el Señor. Padre Celestial, estamos delante de ti en esta hora, pidiéndote perdón por todos nuestros pecados. Te pedimos, mi Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos lleve, Señor, a comprender, Señor, nuestra vida, los pasos que hemos dado, los que no hemos dado. Señor, te suplico para gloria bendita de tu nombre, Señor, que tú hagas algo hermoso. La mirada tuya es una mirada de amor, a pesar que somos pródigos. Pero la mirada tuya no es una mirada de rechazo, sino una mirada donde nos escudriña el alma, el espíritu, y una mirada de segunda oportunidad. Señor, así como Pedro lloró amargamente, regálanos, Señor, esa bendición. Mientras todos oran, por favor, con su cabeza inclinada, todos sin excepción alguna, y los ojos cerrados, quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos en esta hora están dispuestos a reconciliar con Dios? Levante su mano, ahí donde está. Gracias, 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 gracias. Pueden bajar su mano. ¿Habrá alguien más que no levantó su mano, pero quiere reconciliar con Dios? Dios le bendiga. ¿Alguien más? Amén. Puede bajar su mano. Gracias. Allá arriba. Gracias. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Gracias. ¿Alguien más? Que Dios nos ayude, hermano. Y Dios nos va a ayudar. Gracias, Señor. Padre, aquí estamos, Señor, reconociendo, Padre, nuestra rebeldía, Señor, nuestro pecado. Te queremos, Señor, reconocer. Queremos reconocer, Padre, tu bondad, toda tu misericordia. Espíritu Santo, abraza a cada uno, Señor, con una mirada de amor, con una mirada de una segunda oportunidad que le diste a Pedro. ¿Y quién llegó a ser Pedro? Tremendo apóstol, poderoso en ti, que aun cuando las sombras de él tocaba, Señor, a los enfermos y a los endemoniados, Señor, la unción, tu presencia sanaba a los enfermos y echaba fuera demonios. Qué lindo, Señor, la humildad de Pedro. Concédenos eso, Señor, en esta hora. Los que han levantado la mano, ahí donde está, mejor dicho, todos, para darle mayor confianza a los que tienen que hacer esta oración. Digamos todos esta oración, pero sobre todo que nazca con dolor por haber despreciado a nuestro Padre Celestial. Diga conmigo: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por todos mis pecados. He sido rebelde, he hecho mi voluntad, he pecado de muchas formas, he sido ingrato contigo, Señor, te he despreciado por las vanidades de esta tierra, he visto por mis intereses y no los tuyos, Señor. Señor, te pido perdón por despreciar y menospreciar a los demás, pero en este día me arrepiento. Límpiame con tu sangre.
Yo sé que tu sangre tiene poder para perdonar todo pecado. Y en tu nombre, Señor, renuncio a toda posición contraria a tu voluntad. Decido a partir de este momento amarte a ti, someterme a ti con todo mi corazón. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Gracias, Jesús. Gracias. Mire, todo lo que el Espíritu Santo le traiga a memoria, lo que tenga que hacer, empiece a orar, por favor. Precioso Señor, gracias te damos, Señor, en este día. Porque tú, Señor, eres quien hace todas estas cosas lindas, hermosas, Padre. Qué lindo, Señor, porque la verdad, Señor, tú quieres que seamos líderes sanos, Señor. Todos tarde o temprano, Señor, Señor, te hemos ofendido. Y aquí estamos, Señor, con una misión de honrarte a ti, también de sentirnos parte de un equipo. Señor, ya no más, Señor, ninguna separación entre ninguno de nosotros, sino que nos podamos amar fraternalmente. Padre eterno, gracias te damos, Señor. Señor, para gloria y honra de tu nombre, Señor, dedicamos todo este liderazgo, Señor, lo dedicamos para alabanza y gloria tuya. Que la vida, el corazón de cada uno de nosotros, Señor, lo rendimos a ti. Y que el amor entre nosotros cada día sea más vívido, Señor, más fuerte, creciente, maduro, Señor. Padre mío, yo siento ya hasta el olor, Señor. Siento el olor, Padre. Escucho la música, Señor. Escucho el olor, Señor, del banquete que tú has preparado para cada uno, Señor. En cada ministerio que tú has dado acá a mi hermano, a mi hermana. Porque donde tú estás, Señor, donde hay un reconcilio de liderazgo hacia ti, ahí hay fiesta, ahí hay vestido nuevo, ahí hay calzado nuevo, anillo nuevo, hay un beso, Señor. Oh Dios mío, hay un banquete, Padre Santo. Oh Dios del cielo, te agradezco, Padre Santo, por la vida de mi hermano, de mi hermana, Señor. Te agradezco por la iglesia. Te agradezco porque el impacto será, mi Dios, mayor en la comunidad donde cada uno está sirviendo, donde nos encontramos sirviendo en el ministerio, dentro o fuera de la iglesia, Señor, y también con repercusiones, Señor, internacionales. Por lo tanto, Señor Jesús, a ti te damos la gloria, la honra y la alabanza, Padre. Y Señor, y oro en el nombre de Jesús para que todos seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por tu Espíritu Santo, para que nos ayudes a mantenernos firmes, Señor. Padre, aquí estamos, Señor, con mucha sinceridad, con un corazón abierto, no sintiéndonos unos más que otros. Al contrario, todos somos iguales delante de tus ojos, Señor, necesitados, y tu gracia nos ha abrazado, Señor. Padre, bendice este pueblo. Qué lindo, Señor. Hermano, le voy a pedir algo. Quiero que al hermano que está a su lado, a ese líder que está a su lado, que le dé la mano, dele un abrazo si siente darle un abrazo. Bendígalo en el nombre y en el amor del Señor Jesucristo. Bendiga a mi hermano que está allí. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Bendígalo.